Hola, soy José Navarro, host de Páramo Deportivo. En el episodio anterior fuimos detrás del cronómetro para entender cómo se entrena en Sports Lab, desde una mirada muy general. Hoy nos vamos sobre dos ruedas, porque hay un grupo dentro del equipo que entrena en carretera, montaña y rodillos, aquí en las instalaciones de WhatsApp, y que encuentra en el ciclismo una forma muy particular de vivir el deporte. Y obviamente es parte del entreno de los fiebres del tri. Y para hablar de eso, invité a alguien que no solo conoce de ciclismo, sino que lo vive todos los días, entrenando a otros y entrenándose. Tengo aquí a mi lado a Jan, coach de ciclismo del equipo. Bienvenido, Jan. José, un cordial saludo. Un honor estar por aquí. Un saludo también a todas las personas que nos van a seguir en esta grabación. Gracias por acompañarnos. Y Jan, contanos, ¿cómo llegaste al ciclismo? ¿Qué te atrapó de este deporte? ¿Cómo empezaste? Básicamente, José, todo empezó cuando yo era adolescente. Estaba tal vez saliendo del colegio, 15 años. Estaba muy metido en la parte de servicio a la comunidad. Fui scout muchos años. Era un joven y sigo siendo un joven muy inquieto. Entonces tenía muchísimas ideas. Me gustaba en ese momento correr. Recuerdo que también me gustaba tema de servicio, trabajo en equipo. Y el ciclismo era una de esas cosas. Entonces tenía mi bicicleta de montaña y simplemente todo empezó por querer expandir mis límites en aquel momento. Yo soy de Mercedes Sur, entonces yo decía, bueno, la verdad que no tengo nada que hacer. Voy a darme una vueltita a San Joaquín, que era el pueblo vecino. Ujú, Iba, me devolvía y eso para mí era todo un logro. ujú. Tomando en cuenta que San Joaquín era el pueblo de la par y yo me movilizaba en bus. O sea, para mí en mi mente en esos momentos era un sitio lejos. Estaba a 4 kilómetros tal vez, Ajá. pero ahí empezó todo. Siguiente semana, bueno, voy a ir un poquito más lejos, Santa Bárbara, San Rafael. Cuando me di cuenta, se me acababan los destinos y yo cada vez tenía más ganas. Entonces, poquito a poco fui alimentando esas ganas por querer llegar más allá. Me gustaba mucho el hecho de que conocía lugares, me conocía a mí mismo, hacía ejercicio, entonces lo veía como algo muy integral, Ujú. pero era meramente un hobby. Pasaron los años, dejé un poquito la bicicleta, trabajo, estudio. Yo estudié otra carrera que nada que ver con lo que estudio ahora, que es movimiento humano. Estuve metido por toda la parte de la ingeniería civil, entonces me dediqué a trabajar y a explorar otras cosas. Dejé la bicicleta. Tiempo después sufrí un accidente motociclístico que me cambió totalmente la vida. Y a raíz de ahí, el doctor me recomendó que si quería una vida saludable, tratara de fortalecer, en este caso fue la rodilla, que tuvo una ruptura de ligamento. Entonces me reencontré con el ciclismo años después y ahí ya fue cuando conocí el ciclismo de ruta, que es como lo que más amo en este momento. Y básicamente por eso te comentaba que fue una larga historia que empezó como conociéndome, conociendo los pueblos vecinos, queriendo romper como los límites de mi mente, sitios donde yo iba en bus, era toda una travesía, lograr ir en bicicleta por mis propios medios. Estoy hablando que tal vez ni casco tenía en esos momentos, era nada más literal, agarra la bici, móntese y, ¿verdad? Ida y vuelta. Y básicamente esa es mi historia, ¿verdad? Tal vez estoy resumiéndola demasiado, pero fue hasta los últimos años, puedo hablar los últimos 10 años tal vez, que ya le he metido más candela a todo el tema de ruta y este año que ya estoy como tratando de organizarme más, debutando en un evento. Ah, ahora nos contás Sí, claro que sí. de eso. Me imagino que todas esas cosas, esas enseñanzas, esas cosas que viste en vos mismo permean en tu enfoque como coach. Para vos, ¿qué es lo más importante en la formación de un ciclista? Bueno, para mí, totalmente de acuerdo. Todas las vivencias que yo tuve es lo que más atesoro. Y el ciclismo es para mí un mundo de posibilidades muy amplio. Ujú, Me gusta mucho contarle a las personas que ven en una bicicleta nada más como algo muy sencillo. Yo les amplío la mente, yo les digo, la bicicleta puede ser transporte, puede ser deporte, pero también puede ser simplemente recreación y salud. Entonces, para mí lo más importante es que la persona se sienta bien, que ujú, tenga ganas. ¿Por qué? Porque en el ciclismo es muy fácil tal vez no entender la lógica. Uno ve a un ciclista y uno lo ve moviendo las piernas, pero no se imagina qué es lo que hay detrás. Uno se monta en la bicicleta y se da cuenta que te empiezan a doler las piernas, la frecuencia cardíaca en 2 toques se te dispara y ni qué decir unas cuestas. Este ujú. país son solo subidas. Entonces, Sí.
se transforma de algo aparentemente es benévolo y bonito en algo más bien de sufrimiento y más bien, ¿qué es esto? Quiero dejar esa bicicleta tirada en cualquier cuesta porque esto es una, no me gusta. Entonces, por eso te decía que para mí lo más importante es que la persona disfrute lo que está haciendo y obviamente inculcarle el hecho de que no va a empezar moviendo 500 watts, o sea, no va a empezar siendo pro, tiene que empezar desde abajo, desde saber cómo se monta la bicicleta, cómo se nombran todos sus componentes, es todo un mundo, es tan grande y puede ser abrumador, pero para mí lo principal es, si iniciaste ya en esto, ¿por qué iniciaste? Si estás iniciando porque quieres hacer un Vuelta a Costa Rica, está bien, pero llevémosla suave. O sea, el ciclismo es mucho de constancia, ya hablaremos de eso más adelante, la famosa cadencia. Mantener un ritmo constante, estable, que aparentemente es bajo, pero a la larga es el ritmo suficiente para poder mantener ese esfuerzo durante varias horas. Entonces, en resumen, te diría que es que la persona esté disfrutando la bicicleta, sea cual sea su objetivo. Ok, y hablando de objetivo, cuando vos haces un plan de entrenamiento desde cero para un ciclista nuevo, ¿cómo lo estructuras? Ya en otro podcast, en otro episodio del podcast anterior, habíamos hablado con el otro coach, con José, un poco sobre la lógica del entrenamiento, pero vos a nivel personal, ¿cómo estructuras una semana para un ciclista? Bueno, hay que entender algo, creo que tal vez en el primer episodio lo conversamos del famoso WhatsApp, que es un salón que tenemos con rodillos inteligentes. Entonces, mucho de mi prescripción del ejercicio va enfocado en las sesiones que hacen los ciclistas en WhatsApp. Okay. Algunos utilizamos la plataforma Training Peaks, que hablabas con José, el capítulo anterior, pero gran parte, actualmente al menos, la gran mayoría de usuarios que tenemos de ciclismo vienen a WhatsApp. Y a WhatsApp vienen personas o ciclistas que quizás ya tienen su entrenador o quizás no, es muy variable y de todos los niveles. O sea, en una misma sesión podemos tener un principiante, podemos tener un avanzado que está preparando un evento de ruta, de montaña, y con todos ellos hay que hacer un entrenamiento que a todos les pueda servir. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Ya hablaremos de eso un poquito más adelante, la famosa prueba de potencia. Nos enfocamos, eso sí, en cada entrenamiento en aspectos diferentes que son como universales. Cadencia, resistencia, potencia, consumo máximo de oxígeno. Esos son temas universales, por decirlo así, cualquier ciclista debe dominar. Entonces, ya seas principiante o seas avanzado, igual la cadencia tienes que seguirla trabajando toda la vida. Y cuando tenés ciclistas aquí en el salón, en WhatsApp, en la misma sesión puedes tener una persona que sea principiante con una persona intermedia y tal vez un avanzado. Totalmente. Sí. Eso lo logramos gracias a lo que hablaremos al final, el RTP, que es la medición del umbral medido en watts, o sea, qué fuerza le aplicas a los pedales, tu límite, tu techo. Con ese dato podemos determinar lo que hablabas con José la vez pasada, zonas de potencia, zonas de frecuencia cardíaca, depende de cómo estemos entrenando. Entonces, da igual si el entrenamiento es el mismo, aunque, como bien, da igual que el entrenamiento sea el mismo porque tenemos personalizado ese valor. Okay. Eso hace que cada entrenamiento sea para cada persona. Qué interesante, no sabía eso yo. Y si yo vengo y te digo, Jan, yo quiero hacer un evento de ruta de aquí a 6 meses. Y dentro de 6 meses ya lo hice y digo, bueno, ahora ya no quiero ruta, ahora quiero montaña. ¿Cómo se adapta el plan de acuerdo a la superficie, digamos, ¿verdad? Bueno, es una excelente pregunta, José. Actualmente tenemos gente ya muy casada con su deporte. Como que los ruteros son ruteros, Ajá. Los mountain bikers no quieren salir de los cafetales y todo bien. En lo personal me gusta mucho las dos bicicletas, siento que cada una puede aportar situaciones distintas. Vamos a empezar porque, bueno, las bicis de ruta tienen una transmisión un poco más pensada para velocidades altas. Bueno, son deportes distintos, ciertamente. Y las de mountain bike, si las ves, tienen transmisiones más para terrenos más inestables, pendientes de pronto más agresivas, etc. ¿Qué es lo que me gusta de las dos? Que pues te pueden aportar un poquito más de fuerza. Cambiar de un plato al otro tiene una sensación en la pierna muy importante, aunque cuesta mucho que las personas mezclan las dos. O sea, la experiencia es como me caso con un deporte y ahí me quedo. Okay. Pero si se diera el caso
perfectamente les hacemos como toda la adaptación. Que sí es muy importante, aparte de lo que se trabaja en rodillo dentro del Watson, obviamente toda la parte técnica de en sí la bicicleta. O sea, cambia totalmente el manejo de una bici de ruta, calle bonita, superficies de ruedo en buen estado, a una bici de montaña en donde tienes que pasar ríos, subir montañas, pedalear en lastre. Digamos que creo yo que el mayor problema, por decirlo así, o la dificultad mayor estaría para un ciclista de ruta que quisiera pasarse a montaña. Por la parte técnica, es que literalmente ir bajando una pendiente lastre, si no sabes bien colocar el cuerpo, si no sabes bien cómo frenar, en qué proporción con cada freno, básicamente te puedes ir al piso, ¿verdad? Digamos que en ruta no es tan peligroso. O sea, siento yo que los de ruta nos molestan, los mountain bikers, porque dicen que somos más tiesos, ¿verdad? Y que andamos siempre todos lindos, ¿verdad? Y limpiecitos. Pero bueno, creo que tienen razón, en parte. Pero sí, José, digamos que para mí el mayor desafío de hacer de un cambio de una cosa a la otra es la parte técnica, ¿verdad? La parte de potencia, de resistencia, otras cualidades físicas que trabajamos, digamos, en rodillo, no hay tanto problema. Digamos que se puede mantener o mejorar, pero más que todo es encima en sí de la bici, en el terreno, el principal reto. Y depende mucho de cada persona, qué tanto miedo tenga, qué tan suelto esté, ¿verdad? Ahí es un mundo donde cada persona dice qué tan rápido quiere avanzar. Ajá. Habrá personas que prefieren pues siempre salir solos y hay gente que le gusta salir en grupo. La recomendación para una persona que empieza, ¿cuál será? Digamos, hacerse acompañar por alguien tal vez con un poquito más de experiencia en el campo. Bueno, igual creo que no podría generalizar porque he conocido de todos los casos, gente que, por decirte así, más mandada y pum, se manda sin mucha cosita, Ajá. le fue tal vez un poco más arriesgada, estoy de acuerdo. Y hay otra más precavida, tal vez, incluso con muchos miedos, que sí, que solamente acompañada y si no es con alguien no sale. Entonces volvemos a tu primera pregunta, ¿qué me interesa a mí como coach buscar? Y te diría que la persona se sienta segura, se sienta feliz y no sienta miedo. Yo trato como de ir destruyendo los miedos. Todo lo que sean miedos, para mí es el norte, lo que hay que trabajar, lo que más me cuesta, en lo que yo me voy a enfocar. Mm, En vez de taparlo con la alfombra, más bien ajá. saquémoslo a la luz Sí. y trabajemos. Ok, ok. Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, eso va enlazado con la siguiente preguntilla que tenía en mente. ¿Qué valores se refuerzan cuando uno entrena en un grupo de ciclismo? Me refiero a un grupo no solamente saliendo a la calle, sino, por ejemplo, aquí en el Watts. Bueno, es muy bonito. El ciclismo en general se presta para rodar acompañado, ¿verdad? Bueno, en lo personal soy un lobo solitario. Me gusta mucho rodar por mi cuenta. De hecho, eso fue lo que me enamoró un poquito, que no dependía de nadie. Como te mencionaba, una retrospectiva rápida, yo practicaba fútbol, atletismo, la bicicleta, pero digamos que la bici me gustó eso, que no dependía de otros para montarme, irme donde me diera la gana, sinceramente. Ajá. Entonces, básicamente eso es lo que yo busco en las personas que decían también, ahora quieren rodar en grupo, perfecto, ¿qué beneficios tiene? Seguridad, ante todo, es más seguro rodar con un grupo que si te estallas, te caes, cualquier situación en carretera, andas con una persona o varias que te pueden prestar ayuda. En cambio, cuando uno anda solo, cualquier situación que pase, estará a tu suerte, tienes que andar siempre pues con full celular, full kit de herramientas, o sea, ser autosuficiente porque en realidad cualquier emergencia, sabes que andas literalmente solo. Ujú. Si sos ciclista de montaña, más peligroso o más riesgo porque si no has metido en una montaña con un cafetal, ahí quién te va a encontrar, por lo menos en la calle pasan los vehículos transeúntes y te pueden auxiliar. Claro, claro. Entonces sí, el ciclismo acompañado creo que tiene muchos beneficios. Sí hay que tener cuidado cuando se mezclan personas de diferentes niveles para que no se vuelva aburrido para unos u otros. Entonces, por ejemplo, la filosofía que me gusta aplicar en las salidas que hemos hecho, que nos llega igual gente de muchos niveles, gente con bicis de ruta, bicis de montaña, hasta con cabras, ¿verdad? En bicis de tri, depende. Si son circuitos, no hay problema, cada quien rueda a su velocidad, nos encontramos de vez en cuando, unos le rayan a los otros, seguridad ante todo. Y nos motivamos, ¿verdad? Ver a los que van más avanzados, los que van más principiantes, o sea, ahí sí, es un tema de ejemplo. Si es una ruta larga,
fondo, hablemos de 80, 100 kilómetros, lo que establecemos son puntos de retorno en donde los más avanzados, cuando lleguen ahí, empiezan como a devolverse cierto tramo hasta que reagrupemos de nuevo. De esta forma, los Ok. que tienen más nivel terminan rodando más, pero no conseguimos más bien que el grupo no se separe. Eso es lo que queremos ir formando y lo que hemos estado trabajando desde hace meses. Independientemente del nivel que tengas, puedas rodar con nosotros. Qué interesante eso de los puntos de retorno. Eso es una Sí, idea nueva para mí. sí, ok. Ujú. Sí, correcto. Sí, súper. Y ahora que hablas de rodar con otros, ¿qué crees vos que cambia en un atleta cuando empieza precisamente a rodar con otros? Bueno, tal vez se vuelve un poco más empático, ¿verdad? En general, cuando no es lo mismo siempre salir solo que salir con otros. Cuando yo salgo solo, pues voy a mi ritmo, no dependo de nadie, pero cuando salgo con otros, de pronto alguien nos ocupa mi ayuda, pues yo voy y le ayudo, o de pronto ocupo la ayuda de otros. Entonces creo que se podría generar un sentimiento más de empatía, de comunidad, de incluso de inspiración, lo que hablamos creo que en el primer episodio. Entonces yo puedo estar rodando con una persona que tenga muchísimo más nivel que yo y estamos rodando ahí juntos. Entonces eso es mucho un tema hasta de inspirar, Ujú, ¿verdad? ujú. Que se logra rodando juntos. Ok, ok. Hay un tema del que tengo mucha curiosidad que es sobre la escuelita, porque en Sports Lab está el Watts Lab, pero también está el proyecto de la escuelita de ciclismo, ¿verdad? Que tiene su fanaticada asidua, siempre no faltan. Uno los ve en el chat ahí cuando pones el anuncio, escuelita tal día, tal hora, tal lugar, y la gente empieza a reaccionar. Contanos sobre la escuelita, cómo nació, cuál es su objetivo y creo yo por qué es tan especial. Sí, bueno, la escuelita de ciclismo es una idea que he tenido desde hace tiempo, desde que tenía mi anterior trabajo en el Palacio de los Deportes. Ahí inició con niños, igual niños que querían iniciarse en la bicicleta. Y lo intentamos algunas veces, de pronto no hubo tanta aceptación, ¿verdad? No es algo muy usado en este país, de pronto. Tal vez en Europa sí encontramos más agrupaciones de tipo escuelas de ciclismo y es parte de lo que hay que seguir desarrollando. Luego, bueno, ya se dio toda mi salida de ahí, surgió Sports Lab y bueno, quedó la idea, ¿por qué no una escuela, pero para adultos, ¿verdad? Porque en el camino he encontrado muchas personas que les encanta la bicicleta, quizás alguna vez anduvieron en ella, pero se quedaron ahí, como con la idea de que me gustaría algún día hacer algo o retomar o aprender, pero siempre me dio miedo o me hacían bullying o una vez me caí y ya le agarré idea. Ajá, Entonces sí. surgió también como una idea de darle continuidad a esa primera experiencia en el Palacio, pero ya con adultos. Y no solo eso, sino la filosofía que tenemos en Sports Lab, que le llamamos el ecosistema, que hablamos también en el primer episodio. Es el ecosistema, es decirte, querés practicar triatlón, pero no sabes la parte de la bici. Bueno, te podemos entrenar, pero para entrenar en bici antes hay que saber andar en bici. ¿Qué te falta? Ahí está la escuela. Entonces, Ujú. como una idea de ofrecerles dentro de Sports Lab todo lo que se requiere, desde aprender hasta ya entrenar y planificar el evento. Sí, porque saber andar en bici no es no caerme de lado, no es mantener el equilibrio, es otro montón de cosas. Son un montón de cosas que no parecieran, pero bueno, las personas que tal vez empiezan ya adultas se encuentran con un montón de cosas que quizás las que ya empezaron de carajillos ya tienen y dan por Ajá. un hecho. Cosas tan sencillas como montarse a la bici. ¿Verdad? Muchas chicas en la escuelita que aprovecho para enviarles un saludo, guerreras todas y motivo de inspiración. Es eso, ¿verdad? ¿Cómo me monto ya? Algo tan sencillo, a veces la pena. Ujú. Tranquilas, aquí les enseñamos desde cómo montarse, les damos varias alternativas, algunas más elegantes, otras más innovadoras, otras más tradicionales. Les enseñamos hasta cómo sentarnos en la bicicleta, porque me gusta mucho meterles el chip, chicas o chicos, ya ustedes son ciclistas. A veces entre ciclistas nos sentamos a hablar un poco, compartir anécdotas cuando estamos merendando en el ride. Entonces, bueno, no vamos a estar ahí incómodos. Entonces, bueno, sentémonos en nuestra propia bici, usémosla como asiento, bueno, como nos sentamos. Pues cosas tan elementales como esas, cosas como, bueno, ya voy en la marcha, cómo me bajo.
que algo tan sencillo se hace un mundo a veces. Entonces, lo que hemos ido haciendo es desarrollando herramientas propias. Todo se basa en el movimiento del cuerpo sobre la bicicleta, cómo acomoda el cuerpo, que sobre el asiento, que sobre parado en pedales, soltar manos, o sea, cómo me ubico yo en el cuerpo. Todo siempre tiene que ver con el equilibrio. Les hemos puesto nombre a esas posiciones encima de la bici para hacerlas más didácticas todavía, de tal forma que yo con una palabra puedo decirle a las chicas, hey, pica piedra, hey, tica linda, hey, enano, gigante. Y son maniobras que quieren decir, bueno, agachate, levantate, parate en pedales, quita el trasero del asiento. Cosas muy simples que les van dando confianza y cuando se dan cuenta ya dominan lo básico que es ser independientes, no depender de nadie, poder solitas montarse, dar una vuelta, devolverse sin ningún temor. Esas palabras clave y conceptos son patentadas, Son entonces. 100% propios, al Ajá. igual que un material didáctico que elaboramos, el famoso librillo de conducción urbana, un librito en PDF de ideas, siempre digo, propias y ajenas. En realidad es simplemente un compendio de ideas muy enfocadas en repasar mentalmente cuando estamos tomando café, cuando estamos en la casa, en la cama, cualquier cosa, esas ideas para que se vayan grabando en la mente. Ajá. Porque cuando vas encima de la bici no tienes chance mucho para pensar, sino para reaccionar. Y esas reacciones muchas veces dependen de un trabajo previo que ya se ha hecho, de estudio, de memorización, concientización, imaginación. Entonces es un panorama muy amplio que no es nada más montes y valles. Sí. Entonces, trabaje miedos, conozca su cuerpo, vea a ver qué musculaturas tiene débiles y debe fortalecer. Es un mundo enorme. Sí, bueno, me encanta que acabas de mencionar esa palabra clave, miedo. ¿Cómo se maneja el miedo en una bajada o en la fatiga, en el momento en que nos sentimos fatigados en un fondo, digamos? Bueno, el miedo es de ahí, pues algo natural en el ser humano, algo muy normal. Para mí el miedo no es malo, el miedo simplemente está queriéndonos decir algo más. Entonces, como te decía hace un ratito, mi trabajo tal vez como profe al principio es ver en dónde están esos miedos para irlos poquito a poco alumbrándolos. Cuando usted a un miedo lo alumbra, él se desaparece. Hay como que cuestionarlo, ver de dónde viene y enfrentarlo. El tema de los descensos que me preguntabas, ¿verdad? Esa era la pregunta. Miedos en los descensos. Bueno, para hablar de descensos hay que hablar de velocidad pronto, hay que hablar de curvas. Entonces volvemos al inicio. Bueno, lo que hablaba antes, cómo te posicionas encima de la bici. Entonces hay que, antes de hablar de descensos y el arte de descender, porque para mí es todo un arte, hay que aprender cómo acomodar el cuerpo en la bici. En el caso de las bicis de ruta, que tienen diferentes agarres en la manivela, agarre drops, agarre en las manillas, etc. Bueno, las de mountain tal vez están un poco más limitadas en ese aspecto, pero para descender primero sí, hay que aprender a ubicar el cuerpo, hay que aprender también a conocer la bicicleta, porque algo tan sencillo como cambiarle las llantas a tu bici hacen que el comportamiento de ella sea diferente. No es lo mismo una llanta con un taquillo más grande que una llanta lisa. Entonces, esos pequeños detalles de conocer la bicicleta juegan mucho un papel a la hora de manejarla. Entonces, en resumen, José, para descender sin miedo, primero es conocer la bicicleta, conocerse usted y no tener miedo. Y para eliminar esos miedos, como te decía, hay que irlos identificando, trabajando, y la velocidad es lo último que al menos en la escuela vemos, porque cuando hay velocidad, el tiempo de reacción disminuye y casi que no hay tiempo para pensar, sino para reaccionar. Y ocupamos un proceso largo, normalmente de repetición, para que eso ya se vuelva un instinto, para que sea instintivo, que pasó algo, pum, reaccionaste instintivamente en la curva. Si vas, por ejemplo, volviendo al tema de los descensos, vas en una curva descendiendo, te patina la llanta de atrás, ya por instinto tienes que saber quitar rápido un pie, si vas enclipado, para dónde mover el pie, cómo ubicarte encima de la bicicleta. Tal vez no hay una forma de explicarlo con palabras, sino es como sentirlo, ¿verdad? Porque recordemos que en la bicicleta es una máquina y es un piloto. Y cuando van en descenso, tienen que ser uno solo. Entonces, para mí es un arte. Descender es un arte
Y en algún momento quizás lancemos por ahí algún taller de descensos. Si nos escuchan por ahí, espero Súper. que no nos roben la idea. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque es muy peligroso, demasiado. Pero es necesario porque bajar es algo que a muchas personas les da miedo y no hay que tener miedo a bajar, ¿verdad? Más bien hay que bajar sin miedo, totalmente, disfrutarlo, es parte del ciclismo. En el ciclismo hay subidas, hay planos, hay bajadas, punto. Y las tres hay que dominarlas. Sí, definitivamente. Y ahora que hablamos un poquito de eso, ¿cuáles dirías vos que son los errores más comunes de quienes vienen empezando? Bueno, pues querer compararse, tal vez, Ajá. querer estar en cierto nivel que no es el que les toca, brincarse etapas, al menos hablando del WhatsApp, lo primero que trabajamos es ser capaces de, obviamente, no sentir dolor al pedalear, eso está más claro, pero en temas físicos lo que buscamos es ser capaces de pedalear una hora constante. ¿Verdad? Eso suena sencillo, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque en la calle versus en la virtualidad, en la calle, en cualquier bajadita, plano, presa, semáforo, dejamos de pedalear, bajamos el ritmo, unos segundos bastan para recuperar. Cambio en el rodillo, es una hora constante en la que incluso en los recoveries estás pedaleando. Ujú. Entonces creo que lo primero que se busca estandarizar, por decirlo así, es la capacidad de tener resistencia aeróbica, esfuerzos de mediana intensidad, larga duración. Es como lo primero, Ah, súper, súper. ese aire. Y dentro de ese mismo contexto, ¿qué le dirías vos a alguien que quiere empezar a entrenar ciclismo, pero no sabe si tiene lo que alguien diría se necesita, digamos? ¿Ok? Muy buena pregunta, José. Yo creo que lo que se necesita es una bicicleta y ganas. Bueno, y un casco. Un casco. No puedo desligar el casco de la bici nunca. Puedo quitar los zapatos de clips, puedo quitar la licra, todavía podrá quitar los lentes y los guantes, pero el casco para mí no hay que quitarlo ni separarlo nunca de la bicicleta. Van juntos sí o sí. Cuando nos caigamos, que Dios quiera que no, lo primero que vamos a pegar es la cabeza. O sea, la cabeza va a rebotar, depende obviamente de la velocidad y todo lo demás, pero sí, para mí hacer énfasis en el casco es muy importante. ¿Qué se requiere aparte de casco y bicicleta? Disfrutar, disfrutar el proceso. Hago énfasis nuevamente en nuestro eslogan, crea en el proceso, disfruta el proceso. Tal vez no tengamos ambiciones demasiado fuertes, hay que ser realistas, también hay que ser realistas. ¿Por qué voy a empezar? Por disfrutar, por salud, tengo un evento, con qué experiencia cuento. Entonces no podría generalizar, pero si quisiera hacerlo, diría que disfrutar. Es una palabra más amplia. Excelente, excelente, sí. Es el mejor consejo, me parece. ¿Verdad? Y ya que estamos por acá, Jan, aprovechemos para hacer una pequeña clase express, aunque esta ha sido una clase magistral desde el principio. En ciclismo hay muchos datos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los más importantes? Tal vez nos ayudas a entender unos dos o tres conceptos clave. Por acá tengo uno apuntado, la famosa cadencia. Hábleme un poquito de eso. La cadencia, bueno, qué buena pregunta, José. La cadencia para mí es la religión del ciclismo. Bueno, sí, podría denominarla así, porque la cadencia es la que nos va a dar un ritmo, una forma de pedalear prácticamente, no así, pero sí, sin cansarnos. Llevar una cadencia, que sea mi cadencia, una cadencia a la que yo me sienta, bueno, antes de eso, perdón. Empecemos por definir qué es cadencia. Tal vez muchas personas no saben qué es la famosa cadencia. La famosa cadencia son las revoluciones por minuto que le damos a los pedales. Entonces tenemos cadencias bajas, cadencias intermedias, cadencias altas. Cada una de ellas tiene sus enfoques, sus objetivos. Tal vez son temas un poco más avanzados, pero al principio lo que tenemos que entender es que esa cantidad de giros por pedal que vemos es la que nos va a ayudar a lograr un ritmo sostenible en el tiempo. Cuando uno es principiante, peca mucho de ir cambiando la cadencia cada rato, que a veces voy en una marcha durísima, entonces tal vez voy pedaleando ahí despacito, y son esos ciclistas que usted ve que van ahí, que les cuesta, que uno dice, oye, ya no da pedal, y ahí va sufriéndola. En cambio hay otros que usted ve que van todo lo contrario, una rotación súper elevada, quizás hasta van saltando sobre el asiento.
producto de la cadencia alta que llevan, ni un caso ni otro, ¿verdad? Hay que encontrar una cadencia óptima de tal forma que no sobrecarguemos ni mucho el impacto en la parte cardiovascular con cadencias altas, ni mucho el impacto en las articulaciones con cadencias demasiado bajas. Y básicamente la cadencia es, conozca cuál es su cadencia, que es un tema un poco personal. Hay ciclistas que les gusta más llevar una cadencia un poco más baja, cadencias de 70 y resto, 80, 85, ciclistas más de cadencias intermedias, tipo 90, 95, todavía 100, y ciclistas ya de cadencias súper altas, 100, 105, 110 RPM. Entonces cada persona es un mundo. La regla es, conózcase, desarrolla esa resistencia que se requiere para no cansarse. No es que no nos cansemos, sino que encontramos una velocidad crucero. La cadencia, con nuestro cierre, va muy ligada también a ese impulso, a esa inercia que uno logra producto de esa misma revolución de los pedales. Entonces, digamos que entre más cadencia llevemos, vamos a llevar de cierta forma más inercia y, por decirlo así, tenemos que aplicar un poquito menos de fuerza en cada pedalada, porque ya lleva cierto impulso, cierta velocidad angular, por decirlo así. Entonces, la cadencia básicamente es, para mí, lo primero que hay que trabajar, tratar de llevar una cadencia estable, sin cansarnos, para lograr una buena resistencia a largo plazo. Ok, súper. Esto va de la mano, me imagino, de la potencia, que es otro concepto 100%, clave, ¿verdad? totalmente de acuerdo, van muy de la mano. Sí, la cadencia es la velocidad en la que yo giro de esos pedales, que puede ser cadencia baja, intermedia o alta. La potencia viene siendo la fuerza, qué tan fuerte piso esos pedales. Puedo pisarlos de forma suave, una marcha suave, tal vez en un descenso que sentimos que se nos va muy rápido el pedal, ¿verdad? Es una potencia baja. O también podemos llevar una potencia un poquito más alta, que cada pedalada le metamos toda nuestra fuerza, toda esa extensión de cadera, de rodilla, hacia abajo. Entonces la potencia es la fuerza que le damos a cada pedalada. Es lo ideal siempre aumentar la potencia, que tengamos una patada más poderosa, un impulso más poderoso. Entre más potencia tengamos, por ende vamos a tener más impulso, vamos a ir más rápido, pero también pues vamos a elevar más nuestra frecuencia cardíaca, nos va a costar un poco más. Esa es la ciencia del entrenamiento, poder ir a una alta potencia, cadencia como te sientas cómodo, pero a una baja frecuencia cardíaca, optimizar al máximo todo el sistema. Ok. Y hablando de estos dos conceptos, creo que el tercero que se le viene a uno a la mente es el místico FTP. El famosísimo y mítico y temido FTP. Temido también. ¿Por qué temido? Porque Ajá. hay que hacer una pruebita para determinarlo, pero hablemos de qué es el FTP, el Functional Threshold Power, el umbral de potencia funcional. Por decirlo así, es el umbral, nuestro umbral de potencia, es la potencia, la fuerza en los pedales máxima que nosotros podemos aplicar durante cierto tiempo. Hay diferentes pruebas para medirlo, para estandarizarlo y a partir de ahí personalizar los entrenos. Entonces volvemos al principio, a pesar de que el entreno sea el mismo, como yo tengo mi FTP que es solo mío, el entreno va a estar personalizado para mis condiciones. Todos los bloques tienen cierta potencia, son en porcentajes, entonces tal bloque va a ser al 100% de tu FTP, tal bloque va a ser al 50% del FTP. Entonces el FTP lo medimos cada ciertos meses, la idea es lograr aumentarlo, depende de tus objetivos claramente, pero es una prueba de 1 hora normalmente. Sin embargo, es un poco complicado hacer 1 hora al puro umbral, al límite. Entonces, lo más estandarizado es una prueba de 20 minutos, en la cual tratamos de lograr nuestra mayor potencia. Luego se multiplica ahí por un factor y nos queda finalmente un número, que son los watts máximos a los que podemos rodar antes de que todo se desmorone, antes de que todo el sistema colapse, antes de que entremos ya a hiperventilar, a que ya tengamos que bajar el ritmo. Entonces el FTP es como mi umbral medido en watts y la idea es mejorarlo dependiendo de tu objetivo y si baja todo bien, ¿verdad? Porque también todo lo que, para que algo suba,
tiene que estar abajo antes. Ujú. Entonces no pasa nada si tu FTP no es tanto como quieres, como yo, que tengo un FTP que me gustaría que fuera mayor, pero estoy trabajando para poderlo aumentar. Ok. Y WhatsApp obviamente está súper equipado para hacer esa prueba. 100%, hacemos pruebas de potencia a grupos o a ciclistas que quieran venir solamente a hacer la prueba. Y a nuestros ya usuarios fijos o miembros del equipo o los equipos, sí se las incluimos siempre, Ujú. periódicamente, para Ok. saber cómo se encuentra su evolución, básicamente. Ok. Y ya para ir concluyendo, Jan, usted tiene ahí a la par un líquido precioso que es altamente valorado entre los ciclistas y, bueno, de hecho, entre un montón de gente de deportes de resistencia y tiene cierto color. Háblenos un poquito. Es correcto, José. Tiene cierto color, olor, sabor. Muchos lo odian, otros lo amamos. Hablamos ni más ni menos que de la famosa remolacha. Entonces es aquí, pues, fuente continua de chistes, conversaciones, degustaciones. Tenemos hasta un proyecto por ahí con esa bebida. Pues bueno, pueden investigarlo, esto no lo estoy inventando, hay mucha evidencia científica. La remolacha tiene un montón de propiedades, es antioxidante, previene el cáncer, pero de lo que más nos interesa es su propiedad vasodilatadora. Eso quiere decir que todo nuestro sistema sanguíneo, la sangre, el oxígeno, todo, va a aumentar un poquito. Entonces imagínate lo que es que una tubería, en general, de lo que sea, aumente su diámetro 1 milímetro, lo que sea. Al final es una mejora enorme, donde vas a tener un flujo caudal mayor, en este caso sería sangre, con todo lo que eso lleva. La sangre lleva oxígeno, pero es mayor sangre, es oxígeno. En términos prácticos, ¿qué sentimos? Bueno, que tenemos un tercer pulmón. O sea, si nunca la hemos tomado y hacemos una carga de remolacha y salimos a andar por los mismos sitios por los que andamos, vamos a sentir probablemente una mejora. Si nos preguntamos por qué, bueno, es por eso. La remolacha, bueno, de hecho, en el argot ciclista se conoce como la EPO natural, una hormona, ¿verdad? Que también se usa ahí con fines oscuros, la produce el cuerpo humano, pero también la usan para todo el tema de la gente que se dopa, ¿verdad? Etcétera. No quiero entrar todavía en este tema. Sería interesante más adelante hablar de todo esto. Claro que sí. Vamos a tener un episodio dedicado a nutrición Claro. y la remolacha es parada obligatoria Recomendada, la famosa sangre de toro. porque hasta el color se parece. Sí, Sí, correcto, sí, sí. correcto. Bueno, a todo esto, listo. Lección recibida, Jan. Como siempre decimos, los datos no son el fin, son una herramienta para conocernos mejor. Y reflexionando con vos en estos minutos que hemos compartido, el ciclismo pues obviamente es más que dar pedal, es estrategia, es disciplina y es también confiar en otros. No es casualidad que muchas de las grandes lecciones del ciclismo sucedan en medio de una subida o al final de un fondo largo. ¿Alguna idea o pensamiento final antes de concluir ya? Bueno, ¿no? Relacionado con esto del mundo del ciclismo, todas las personas que tienen por ahí la idea algún día, o que tal vez tienen ya la bicicleta, o la idea de conseguirse una, o en algún momento quisieron, invitarlos a que se den la vuelta por aquí, podemos conversar. Trabajamos también como terapeutas, porque lo que te decía, los miedos, hay que empezar a deconstruir los miedos. Sí. Todo está en querer. Mi mensaje es, si ustedes quieren, ustedes pueden. Aquí en WhatsApp y en Sports Lab tenemos todas las herramientas para que se acerquen desde una escuela donde pueden empezar de cero, o si ya tienen un poquito más de recorrido, podemos tomarlos ahí y pulirlos hasta donde se encuentren, porque no solamente para novatos desde cero, sino también para gente con un poquito más de experiencia. Recordarles el WhatsApp también, que tiene muchísimas ventajas, nos ofrece más seguridad que la calle, cuando llueve estamos más protegidos, nos sirve para practicar todo el tema de clips, enclipar, desenclipar, etc. Entonces, no, mi mensaje es, en general, lo que siempre les digo a la gente de la escuelita y a todos nuestros pupilos: enfrenten sus miedos, o sea, crean en el proceso, crean en ustedes, y para todo lo demás estamos nosotros, sus profes, para ayudarlos, guiarlos en el proceso y motivarnos juntos y juntas. Súper, muchísimas gracias, Jan. Y gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este nuevo episodio de Páramo Deportivo. Si te gustó, compartilo con alguien que ame el ciclismo o que esté pensando en empezar.
Y como el ciclismo es un tema tan pero tan amplio, volveremos con Jan y los otros coaches para seguir escudriñando en este mundo. Y si tienes dudas, ideas o querés enviarnos tus preguntas, puedes escribirnos, recuerda, al correo electrónico sportslabcr@gmail.com. Las iremos respondiendo en los próximos episodios. Gracias, Jan, por tu tiempo y por tu visión. Y esto fue Páramo Deportivo. Nos escuchamos muy pronto porque esto apenas empieza.